Buenos días a todas y a todos. Continuamos con nuestro módulo 2 del Alfin 10 y estamos aquí, herramientas de gestión de derechos. Quiero empezar con la Declaración de Budapest 2010, las recomendaciones para los próximos 10 años, en el punto 4, ¿vale? Deberíamos hacer más para que las editoriales, los editores, los revisores e investigadores sean conscientes de los estándares de conducta profesional para la publicación en acceso abierto. Por ejemplo, en materia de licencias, del proceso editorial, de la solicitud de trabajos, de la declaración de autoría y de cómo gestionar las tasas de publicación. Los editores, árbitros e investigadores deberían valorar las oportunidades de colaboración con las editoriales y revistas en función de estas estrategias. Cuando los editores no cumplan con estos estándares, el primer paso debería ser ayudarles a mejorar. Herramientas de gestión de derechos. Vamos a ver declaraciones y mandatos y vamos a ver autorizaciones para depósito y adendas a las licencias de edición, ¿vale? En la gestión de los derechos de autor en un repositorio tenemos que ver la verificación de derechos y la definición de las condiciones de acceso. Antes de reproducir y comunicar públicamente un contenido es preciso verificar la existencia de derechos de autor. Y tras publicar contenidos en un repositorio hay que establecer las condiciones de acceso. Bueno, vamos a ver la verificación de derechos y vamos a mirar declaraciones y mandatos, autorizaciones para el depósito y adendas a las licencias de edición que los autores incorporan a los acuerdos firmados con las editoriales comerciales. Vamos a la primera parte, declaración y mandatos de instituciones científicas y organismos que financian la investigación. Y os he hecho ahí una definición de lo que es una declaración y una definición de lo que es un mandato. Es la manifestación, la declaración que hace una entidad para favorecer la publicación en abierto de los trabajos de sus miembros. Su objetivo, mostrar adhesión y compromiso de la institución con el acceso abierto. Un mandato es el requisito que pone una entidad para obligar, no una recomendación, una obligación a sus miembros al depósito en abierto de los trabajos resultantes de su actividad. Su objetivo, exigir a los integrantes de sus instituciones el depósito de sus publicaciones en repositorios de acceso abierto. Mirad, tipos de mandato. Vamos a clasificarlo en tres: depósito inmediato y acceso abierto inmediato. Depósito inmediato y acceso abierto posterior, con un periodo de embargo. Y depósito inmediato con acceso abierto condicionado. Se tiene acceso a los metadatos, pero al texto completo no, porque está sometido a embargo. Si queréis ver las condiciones y los mandatos institucionales, nada más que tenéis que pinchar en Roadmap y mirad en qué condiciones están las políticas de acceso. Lo mismo Sherpa Juliet, que va a ser una herramienta que vamos a utilizar muchísimo, en donde se ofrece la relación de políticas de los organismos financiadores, la comparativa de políticas entre los diferentes organismos y los datos sobre qué contenidos pueden ser archivados en acceso abierto, dónde y en qué formato. Sherpa Juliet. En el caso español, la transposición de esta herramienta es Melibea, Directorio y Validador de Políticas de Acceso Abierto en español. Autorizaciones, contratos o acuerdos para el depósito en repositorios. Bueno, son documentos, las autorizaciones son documentos mediante los que las instituciones que mantienen un repositorio se establece con los autores los contenidos, las formas de archivo, la preservación y los formatos de acceso. En este sentido, podemos decir que la autorización es un momento de la verificación de la existencia de derechos de autor y regulan condiciones para el depósito. Las condiciones que determinan qué son los autores, se suele exigir además la confirmación de que los autores son titulares de los derechos sobre estos contenidos. Sirven a los autores para obtener un reconocimiento de su autoría y establecer por parte de los autores la cesión, por lo general no exclusiva, de los derechos patrimoniales a la institución que mantiene el repositorio. Bueno, autorización y contenidos con derechos cedidos a tercero, o ¿qué es lo mismo? O cómo agregar trabajos que se han publicado
previamente en revistas comerciales. Los editores comerciales exigen la cesión de alguno o de todos los derechos de explotación que corresponden por defecto al autor. Lo que el autor puede hacer con su artículo después de la publicación comercial depende de las condiciones que haya establecido o que haya acordado con el editor. Podemos decir que en lo que cede, el autor pierde completamente el control sobre la explotación de la obra si ha aceptado, en el caso de aceptado la cesión exclusiva. Esto es muy importante. Mirad, si esto pasa, si lo que queremos es subir a un repositorio, depositar un trabajo publicado comercialmente, tenemos que tener claro algunas cosas. Que al incorporar contenidos a un repositorio se debe pedir a los autores una declaración de que confirmen que poseen todos los derechos de explotación sobre sus trabajos. En caso contrario, se debe saber si ha cedido total o parcialmente a un tercero y cómo, en qué condiciones. Si el autor no tuviera todos los derechos sobre la publicación por incluir trabajos de terceros, se debe solicitar una autorización de los titulares de tales derechos. Si la obra ha sido financiada por otro organismo, puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones propias. Se puede requerir una aclaración sobre las obligaciones de confidencialidad que el autor hubiese contraído. Por ejemplo, es el caso típico de una publicación cuyo origen es una patente. ¿Qué son las adendas? Bueno, las editoriales comerciales exigen a los autores una cesión total y exclusiva de los derechos de explotación. Tenéis ahí un ejemplo de un copyright transfer, en donde el autor tiene que firmar las condiciones que le impone la editorial. No hay compensación económica para el autor. Las adendas son documentos que el autor puede acompañar a ese copyright transfer, a los contratos que ha firmado con las editoriales comerciales para solicitar que se modifique el acuerdo justamente en estos términos, los términos referentes a la política de autoarchivo. Mirad, hay un vídeo, os he puesto el vídeo de un tutorial que hizo la CRUE sobre control de tus derechos, facilita el acceso abierto. El tercer vídeo era publicar en revistas científicas y autoarchivo en repositorios. Muy bien, ahí os explica estupendamente a partir del minuto 53 lo que son las adendas, ¿vale? Hay herramientas como esta que os hemos puesto aquí en donde se permite o se le ofrece al autor la generación de 4 tipos diferentes de adenda. Ahí tenéis el enlace. Bueno, otras posibles adendas son estas. Ya la primera la hemos visto, la de Cyan Commons, la de Spark y la de Copyright Toolbox. Las editoriales no suelen permitir un acceso sin restricciones. El derecho a la difusión en repositorios a los miembros de la institución que lo mantiene está limitado. O bien solo se permite el acceso al preprint del trabajo, o solo el acceso parcial al contenido, o solo la aplicación de un periodo o la aplicación de un periodo de embargo, que suelen ser o que puede variar de 6 meses a 2 años. ¿Vale? Las editoriales no suelen permitir un acceso sin restricciones. Fijaros, aquí ya nos ha salido la palabra preprint. Esto lo tenéis que tener muy claro. En el tracing de vuestra investigación se generan una serie de documentos, desde el preprint, que es la primera versión del trabajo anterior a la revisión por pares, hasta el postprint, que es la versión definitiva del trabajo, a 2 niveles, la versión del autor y la versión del editor, es decir, cuando ya va en el PDF con el logo, con el copyright, etcétera, etcétera, ¿vale? Mirad, en abierto Buja, en esta parte de publicar en abierto, hay un apartado dedicado a la versión de autor y versión del editor. Es algo que tenéis que tener muy claro, que tenéis que guardar el tracing completo de vuestra investigación. Y ahí tenéis una infografía de la CRUE, si hacéis clic la podéis agrandar, precisamente eso, a explicaros las versiones de los artículos científicos en función del autoarchivo en repositorios. ¿Vale? Muy bien, para averiguar las políticas editoriales de las revistas científicas comerciales en las que estamos publicando, dos herramientas fundamentales, Serpa Romeo y Dulcinea. Serpa Romeo
explica las políticas de copyright de las editoriales de autoarchivo a nivel internacional, Dulcinea a nivel nacional. Y siguen un esquema o un código de 4 colores. Los colores Romeo son verde, azul, amarillo y blanco, y ahí os explica las políticas de autoarchivo que se permiten. En el verde se puede archivar el preprint, el postprint o la versión de editor final, el PDF final. Azul se puede archivar el postprint, la versión final, posterior a la revisión por pares, y amarillo puede archivarse el preprint, es decir, anterior a la revisión por pares. Blanco, en ningún momento se permite absolutamente nada. Tenéis aquí un enlace a más sobre colores y restricciones en Romeo, ¿vale? Para acabar esta parte, os he colocado el tutorial multimedia que hizo Revium con la CRUE, que tituló así: Controla tus derechos, facilita el acceso abierto. Tiene 3 vídeos. El primero es un vídeo de introducción, el segundo es Conserva tus derechos de autor, y el tercero, lo hemos nombrado ya, publicar en revistas científicas y autoarchivo en repositorios. Merece la pena perder un poquito de tiempo. Con esto hemos acabado. Vamos al final.